Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos iniciando un nuevo capítulo, pero también un nuevo libro, Jonás. Es una historia muy interesante, la historia de Jonás. Hay muchas cosas que aprender, especialmente que tienen que ver con el carácter, con la forma como nosotros reaccionamos frente a determinadas situaciones o llamados directamente de Dios. Hoy vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, y también vamos a analizar el versículo 4. Entonces, amigos míos, estamos a punto de comenzar junto al Pastor Bruno. Bienvenido, Pastor Bruno. ¿Animado? Gracias Patricio. Sí, claro, muy animado. Este libro es maravilloso, es un libro misionero, es un libro de conquistas de grandes ciudades, es un libro de milagros, es un libro donde el poder de Dios se manifiesta más allá de la incapacidad o limitación humana. Claro, y aquí estamos con todos nuestros amigos que esperamos sacar buenas conclusiones hoy día para animarnos espiritualmente en la lectura de la Biblia, complementado con el espíritu de profecía. Vamos entonces a Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Un profeta que duda de Dios, que duda de Jehová. Y que quiere irse en dirección opuesta al extremo más lejano de donde tendría que haber ido. La pregunta sería tal vez, ¿en qué cabeza, qué es lo que estaba pasando por la mente de Jonás para hacer justamente todo lo contrario a lo que Dios le pedía, cuando los profetas eran deseosos y estaban siempre muy dispuestos a obedecer la voz de Dios? No, y además que había en su cabeza cuando él sabía perfectamente que no había ningún lugar donde podía ir y esconderse de Dios. ¿Y qué profeta se esconde de Dios? Uno dice, Claro. ¿cómo uno hace para esconderse de Dios? Sí. Parece que es un momento de debilidad, ¿no? Sí, fue un gran momento de debilidad. Elena de White, haciendo un resumen, dice así: mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano,
Parecía que nada pudiese ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Y mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco a punto de zarpar y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos. Es interesante que en el fondo él estaba poniéndose en lugar de Dios. ¿Y qué? ¿Tenía miedo? ¿Fue miedo? Tenía miedo. Porque dice, tuvo temor. Sí, tenía miedo. Yo digo, y lo dice después en los otros capítulos, él tenía miedo de que su rol y su función de profeta quedara escondido. O sea, si yo voy y anuncio la destrucción y después Dios, porque es bueno, o porque es misericordioso, o porque es poderoso, no destruye, porque la gente se arrepiente y se convierte y se salva, entonces él ¿cómo quedaba? Que había ido a anunciar una destrucción que no se cumplía. Así que él cuidó, no sé si escuchaste esto alguna vez, viste esto más de una vez, lo hemos visto en nuestra vida, de gente que cuida la función más que la misión. Él quería cuidar su función de profeta. ¿Cuál era la función de profeta? Anunciaba profecías, las profecías se cumplían. La destrucción tenía que ser destruida. Pero Dios, un poco por su bondad y otro poco por su poder, no iba a terminar destruyendo. Entonces, él cuidó la función y dejó a un lado la misión. Pero históricamente uno sabe, ahora sabe que Nínive era una ciudad salvaje, que había mucha violencia en esa ciudad. Y los otros profetas, Nahum y otros, hablan. Había violencia, había corrupción, había prostitución. Dice que la maldad, el grito por la violencia y la maldad ya había llegado hasta los cielos. O sea, como que un clamor por justicia. O sea, cuando Jonás hablaba de que era una mala ciudad, estaba hablando bien. Ahora, donde él se equivocó es pensar en el mérito, porque si es por mérito, ni el más malo ni el menos malo tienen méritos para alcanzar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es por mérito, es por gracia. Claro. Si no, no sería gracia, si no sería salario. Ahora, el versículo número 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave. Del versículo 4 y 5 dice, cuando ya estaba cuando el pez, ahí está la oración de Jonás, ahí está el pez que lo traga, y él dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. El problema de cuando... Esa fue la oración de Jonás, claro, el problema desde adentro del pez. Claro, pero cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, entonces Satanás lo toma y lo lleva a un proceso de horrible desesperación. De degradación, porque llegó hasta lo más bajo que un profeta podía llegar. Al interior del pez, las aguas le rodearon, la angustia le rodeó, las algas se le empezaron a anudar en el cuello, ¿no? Y sin embargo, ahí Dios también actuó. Esta es una de las oraciones más lindas de la Biblia, ¿no? Más angustiosas, pero así más impactantes. Ahora, esta desesperación es parte, parece, de la experiencia de los profetas, porque Elena de White en varios momentos declara también sus propias experiencias de tristeza, de desaliento, de desesperación en su vida. ¿Ella cómo lo describe? ¿Vivió experiencias de ese tipo? Ella dice así, como Jonás, usted huyó de sus obligaciones hacia el mar. Dios resguardó su camino prodigándole su providencia. No podía prosperar ni ser feliz porque no podía dejar su yo atrás. Llevaba su yo y su pecado con usted. Fomentaba un espíritu de descontento, se mostraba inquieto y se negaba a cumplir las obligaciones que tenía por delante. Quería un cambio, algún trabajo más importante y llegó a ser inconstante. O sea, Elena de White está hablando esto hacia una persona, ¿no? Nosotros también podríamos, en lugar de cumplir nuestro deber, escaparnos. Pero la pregunta sensata y sabia es,
¿A dónde vamos a huir de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿Cuán lejos es lejos de Dios? ¿Cuán? ¿Cuán escondido estoy escondido de Dios? ¿Y cuál es el peligro de huir de la presencia de Dios? Porque también tiene un peligro. Sí, es evidente. Bueno, el primer peligro es que no voy a lograr estar fuera de la presencia de Dios. O sea, me voy a esconder, voy a engañar a Dios con lo que hago. No lo voy a lograr. Pero lo que sí voy a lograr es estar lejos de su protección. Claro, obviamente. Pero yo siento que cuando un profeta huye, está huyendo sobre las bases de algo que para él es una rebeldía abierta, ¿no es cierto? Está actuando con una total rebeldía porque él sabe perfectamente que él no puede huir de la presencia de Dios. Así que el peligro que corre es ser desechado, a mi juicio. Y eso sería lo peor, ¿no es cierto? Llegar a un punto cuando... Sobre todo cuando él era el que le tenía que decir a la gente, no se puede huir de la presencia de Dios, tenemos que escuchar su voz, tenemos que cumplir el deber, tenemos que aceptar el llamamiento de Dios. Claro. Era él el que le tenía que decir a la gente lo que él no estaba logrando. Bueno amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo muy breve y estamos de vuelta para ir cerrando ya este capítulo de Creed en sus profetas. No se vayan. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Estamos de vuelta en Creen sus profetas. Usted nos acompañó hoy día para estudiar el capítulo número 1 de Jonás. Y estamos analizando estos elementos básicos iniciales del llamamiento de Jonás y cómo él reaccionó frente a lo que a él le parecía que era algo imposible de cumplir. Pastor, ¿cuáles son las conclusiones de hoy? No, yo quiero cerrar de esta manera y puede ser que incomode a algunos con esto, ¿no? Porque Dios en su bondad y en su misericordia me da explicaciones para que yo pueda entender las cosas. Pero yo digo así, cuando Dios habla, aunque no entendamos, igual hagamos caso. Y es ahí donde puedo incomodar a algunos, porque queremos entender, queremos explicaciones, queremos el por qué. Está bien, Dios en su misericordia nos da las explicaciones, pero yo digo, aun cuando no tengas las explicaciones, y aun cuando no entiendas, y aun cuando no te parece lógico, y aun cuando no te parece acertado, igual, siempre es mejor seguir la orientación de Dios. Jonás tuvo que aprender eso. En el capítulo 3 después aparece Dios hablando con el mismo mensaje. Dios no cambia su mensaje. Somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra vida al mensaje de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos. Ayúdanos de primera a escucharte y a seguir la orientación de tu palabra. Amén. A veces no lo hacemos y en tu amor tú insistes. Ayúdanos de segunda a seguir con la orientación de tu palabra. Danos el valor para entender que nada mejor que seguir tus caminos. Amén. Y que no nos ocurra que de tanto que tú hables, finalmente dejes de hablar y nosotros nunca hayamos tomado la decisión de seguirte. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros hoy en este capítulo de Creed en sus profetas. Será hasta una próxima ocasión.